En una época dominada por la velocidad y el espectáculo, hubo un jugador que desafió todas las reglas. Sin hacer lujos ni buscar protagonismo, construyó una de las carreras más exitosas y respetadas del fútbol moderno. Esta es la historia de Toni Kroos, el genio alemán que prefirió hablar con los pies y se despidió cuando todavía tenía fútbol para dar. Toni Kroos nació el 4 de enero de 1990 en Greifswald, una pequeña ciudad del noreste de Alemania Oriental. Su infancia estuvo marcada por la disciplina y el deporte. Su padre, Roland, era entrenador de fútbol juvenil y su madre, Birgit, una atleta profesional en bádminton. Desde pequeño mostró una mentalidad distinta, ordenado, metódico, siempre un paso adelante. A los 7 años ya jugaba en las inferiores del Greifswalder CC y su inteligencia en la cancha impresionaba a todos. En 2002 pasó al Hansa Rostock y tan solo 4 años después el gigante alemán Bayern Múnich puso los ojos sobre él. Con apenas 17 años, Toni Kroos debutó en el primer equipo del Bayern en 2007. Su primer partido en Bundesliga incluyó una asistencia a Miroslav Klose y la sensación general era clara: estábamos ante un jugador diferente. Pero no todo fue sencillo. El Bayern tenía un plantel plagado de figuras y Kroos aún no tenía el físico ni la experiencia. En 2009 fue cedido al Bayer Leverkusen y esa temporada fue clave. Allí se consolidó como titular, marcó goles, repartió asistencias y maduró como futbolista. Cuando regresó al Bayern en 2010 ya era otro jugador. Formó parte del equipo que ganó el triplete en 2013, incluyendo la inolvidable Champions League ante el Dortmund en Wembley. Su rol era claro: conectar, equilibrar, pensar. 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania, un Champions League 2013, una Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa. Aún así, en 2014 el Bayern decidió no renovarle el contrato en los términos que él pedía, y ahí apareció el club donde haría historia. Florentino Pérez no dudó. Por apenas 25 millones de euros, Toni Kroos fichó por el Real Madrid tras brillar en el Mundial de Brasil. Fue presentado como el fichaje del Mundial y desde el primer día impuso su estilo. En Madrid, su impacto fue inmediato. Se adueñó del mediocampo con una frialdad quirúrgica. Junto a Modric y Casemiro, formó un tridente legendario, considerado por muchos como el mejor mediocampo en la historia del fútbol. Kroos era el metrónomo, el hombre que decidía cuándo acelerar, cuándo pausar. Con su precisión de cirujano fue el jugador con más pases completados en varias temporadas consecutivas en la Champions. 4 Champions League, 2016, 2017, 2018, 2022. 4 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas de España, 1 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, más de 450 partidos, 28 goles, más de 100 asistencias. Y todo esto con una actitud serena, sin escándalos, sin necesidad de ser el foco mediático. Kroos debutó en la selección alemana en 2010, siendo parte de una generación joven que ilusionaba al país tras la decepción de 2006. Jugó su primer mundial en 2010 y ya en 2012 fue titular indiscutido en la Euro. Pero el gran momento llegó en Brasil 2014. En la semifinal ante los locales, Kroos se convirtió en el director de orquesta de una sinfonía histórica. Marcó 2 goles y dio una asistencia en el inolvidable 7-1 a Brasil. En la final contra Argentina, su precisión fue fundamental para controlar el partido. Alemania se consagró campeona del mundo y Kroos fue incluido en el equipo ideal del torneo. Jugó 3 mundiales, 2010, 2014, 2018 y 2 Eurocopas, 2012, 2016. En 2021, tras la Eurocopa, anunció su retiro del seleccionado priorizando a su familia y su club. Con Alemania, 106 partidos, 17 goles, una Copa del Mundo, 2014. Kroos nunca fue el más rápido, ni el más físico, ni el más mediático, pero dominó el fútbol con inteligencia, técnica y visión. Su precisión en los pases cortos y largos lo convirtieron en un reloj suizo dentro del campo. Fue llamado el mejor pasador del mundo. Y no es una exageración. Tenía más del 90% de efectividad en pases por temporada, incluyendo partidos de altísimo nivel. Fuera del campo, fundó junto a su esposa la Fundación Toni Kroos, que ayuda a niños enfermos y de bajos recursos. Además, lanzó un podcast junto a su hermano Félix, donde muestra su lado más humano y divertido.
En mayo de 2024, a sus 34 años, Toni Kroos anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo como siempre, con clase, sin rodeos, sin drama. Publicó una carta agradeciendo al Real Madrid, a su familia y a los fans. Pocos días después, jugó su último partido de Champions, donde fue ovacionado en el Bernabéu. También aceptó el llamado de la selección alemana para disputar la Eurocopa 2024, su verdadero adiós al fútbol. Su última camiseta fue la que siempre defendió con honor, la blanca. Se fue el genio del pase, el estratega silencioso. Toni Kroos no será recordado por sus festejos ni por frases provocadoras. Será recordado por lo esencial, por hacer jugar a los demás, por darle sentido al caos del fútbol. Una leyenda en Bayern, un ídolo eterno del Real Madrid y un campeón inmortal con Alemania. Toni Kroos, el cerebro del fútbol moderno.